Y nos da mucho gusto que nos estén acompañando. Fabiola Guarneros, Carlos Martínez, se suma Emily Chávez, maestra en psicología. Y bueno, también autora de este libro que se llama La conciencia de ser padres con H. Mejores padres efectivos que perfectos. Emily Chávez Daumas. Gracias por estar aquí con nosotros, Emily. Muchísimas gracias a ustedes. Oye, bueno, a propósito de ser padres, hace rato estábamos hablando de todo el entorno de las redes sociales y de la cuestión de la salud emocional en los adolescentes y cómo pues, el tema que luego están inmersos en las redes sociales, ¿no? Y la ansiedad que provoca, la necesidad de pertenencia. Y bueno, dentro de todo esto se ha manejado algo muy importante, que es el tema de los terians, que ya también pues, toma auge a través de las redes sociales y que ahora aparece con una serie de, pues no sé cómo decirlo, sí, como de debate, porque hay unos que dicen, no, pues que están mal, los chavos están afectados, tienen un problema psicológico, psiquiátrico, pero hay otros que dicen, no, espérame, también es un asunto de pertenencia, de relación, que no es por allí, y que el tema, pues a lo mejor es falta de amor, dicen otros. Entonces, bueno, ¿ustedes qué opinan? Emily Chávez, ¿qué opinas en torno a ello, todo este asunto de los terians? Wow. No es cierto, es broma. No, la cosa es muy sencilla y tal vez no tanta. El ser humano siempre ha querido tener una pertenencia de una manera u otra en ciertos círculos sociales. Entonces, esto se vuelve un juego realmente y lleva muchos años. Si bien durante toda la historia de la humanidad los humanos han tenido estos acercamientos con los animales, o sea, habían creencias de que cada vez que un guerrero mataba a un animal adquiría el alma, la fuerza, etcétera, etcétera. Pues sí hay algo que sucede en 1990 con estas redes sociales, que es la aparición de los hombres lobo, ¿no? Y ahí aparece toda esta historia de los terians. Pero, pues no podemos olvidar la diferencia, o sea, o tendríamos que empezar a diferenciar entre los furries también, ¿no? Uh-huh. Que una cosa es la identidad, que un terian lo que hace es identificarse realmente con alma o con, pues sí, con esta identidad animal, que puede ser cualquier tipo de animal, pues nada más jugar a disfrazarse como un furry, por ejemplo, ¿no? Entonces, aquí lo interesante es que por las redes sociales, gracias a esta gran posibilidad de ver lo que pasa en todos lados, podemos ver esta identidad muchísimo más llamativa. Lo que es muy interesante es poder distinguir entre nada más una moda, una necesidad de pertenencia y tal vez una psicosis, ¿no? Porque pueden haber ciertos brotes psicóticos, por supuesto, que pues los hacen querer pertenecer a este grupo de personas. Lo interesante es que para poder ser un terian, no cualquiera puede ser terian, ¿no? Tienes que cumplir con ciertas normas, como si quisieras ser scout o como si quisieras ser... ¿Sabes que hay algo, una situación muy divertida en Europa, que es personas que se viven, que viven y se disfrazan de época, por ejemplo? Entonces empiezas a decir, bueno, pues ¿quién está peor? ¿O a quién le vas? ¿Quién es el loco realmente? ¿A quién le vas? ¿No? Y entonces aquí hay varias cosas que podríamos tomar en cuenta para poder hablar de los terians un poquito más o ver lo que nos debería de importar como sociedad con los terians. Es que sí, los brotes psicóticos sí han aumentado por la permisividad de ciertas sustancias adictivas, ¿no? Como el uso de la marihuana, por ejemplo, que es altamente psicótica. Y entonces, pues podríamos llegar a ver que, pues sí, estamos como sociedad permitiendo de alguna u otra manera la psicosis. Y aquí, por ejemplo, ¿quiénes seríamos o serían los responsables de empezar como no a prohibir, pero quizás a contener o a conducir? Porque hay una cosa, o sea, uno puede como respetar, ¿no? Ser respetuoso de la identidad de cada quien, de que si busca pertenecer es porque seguramente la sociedad actual y las propias familias o las propias academias, la propia escuela, que son las otras hogares, no están respondiendo a los intereses de estos chicos, ¿no? Vamos a poner, ok, entonces te tienes que refugiar en este círculo para pertenecer. Pero había una pregunta de un profesor que me pareció muy importante, que decía, ok,
vamos a respetar los derechos humanos, y Carlos es experto en eso, ahorita nos va a regañar por todo lo que hemos estado diciendo, políticamente incorrecto. Pero entonces va a decir, vamos a respetar los derechos humanos, ellos tienen derecho. Y en uno de los estados, creo que fue en Nuevo León, presentaron la iniciativa para los derechos de los Therians, ¿no? De los Therians, que son los que pueden hablar como animales, caminar en las 4 patas, comer las croquetitas, etcétera. Decía el profesor, ya de por sí, con la educación inclusiva, tenemos que adaptar, que está muy bien, todos los conocimientos o el programa escolar para los niños con alguna discapacidad o trastorno o condición de vida. Perfecto. Dijo, ahora, ¿tendremos que aprender a hablar en guau guau? ¿Cómo vamos a atender eso, chicos? Eso definitivamente no es posible, porque al final hay una humanidad y somos humanos, nos guste o no, pues así nacimos. Entonces, una cosa es respetar la identidad y otra cosa es ya transformarte en alguien que no es funcional humanamente. Entonces, nosotros tenemos como derecho humano, yo creo, tenemos el derecho a ser humanos, a ser humanos, punto. No, o sea, si bien como humano pudieras con la imaginación vivir en el mundo que tú quieras, porque eso es lo que nos caracteriza como Homo sapiens, todos tenemos el derecho de convivir con humanos, porque tanto es el derecho de la persona que se quiere convertir en lo que quiera, como de la persona que vive al lado o que convive con esa persona de sentirse seguro. Si nos vamos un poquito más a lo que ya conocemos, que son las personas que se pueden estar poniendo, por ejemplo, injertos de cuernos, de colmillos, etcétera, que adquieren ya una identidad un poquito más transformativa de su humanidad, ¿no? Ahí ya vemos que es un poquito más agresivo. Imagínate una persona que deje de ser persona. Si de por sí era muy curioso o ha sido muy risorio esta comunidad finlandesa de personas que juegan a tener un caballito con un caballito de palo, a tener un caballo de verdad de salto, etcétera. Son situaciones que al final nuestra imaginación y nuestro mundo de juego puede ser tolerable, pero definitivamente la salud de la sociedad y la necesidad de adaptación, porque como lo digo en mi segundo libro, que es el 1, 2, 3 por mí, todo empieza por aquí. Hay que ser funcionales como seres humanos porque tenemos una responsabilidad social. Al final, todos, cada uno de nosotros, formamos parte del consciente colectivo y tenemos una responsabilidad para todos los demás. Es como fumar, ¿no? O sea, ¿cuál es el permiso que tengo yo de contaminar el aire que tú, sabes? Entonces, el ya llevarlo a un extremo tan grande, entonces ¿por qué no estamos educando a las personas como para que se pongan injertos o que se tatúen de más? ¿Por qué sería mal visto? Porque no está mal visto. Claro. Pero entonces, no, pero, por ejemplo, un Therian que ya tiene una psicosis un poquito más avanzada, en donde sí se comporta como animal y realmente empieza a comer croquetas, ya lesionando su humanidad y quitando su funcionabilidad como ser humano, pues sí es preocupante, porque al final, como lo digo en la conciencia de ser padres o dentro de mis cursos y demás, la meta de un papá o la medición de un papá es justamente qué tan funcional hicimos a nuestros hijos, qué tan funcional es un humano, porque al final yo creo que si nos vamos, ¿no?, a deshebrar todo y entonces a criticar absolutamente todos nuestros pensamientos, podríamos llegar a decir, ok, entonces, ¿qué hace un humano de 45 años viviendo en su casa y siendo disfuncional? Hay un problema. Claro. Ok, entonces, de cualquier parte, de cualquier situación en donde nos podamos encerrar en ciertos grupos, en donde nos impide la funcionabilidad, o sea, ser autoconscientes, ¿no? Autocontrolables, adaptables y autosuficientes, entonces nos quitan la posibilidad de ser humanos, de disfrutar la vida, de jugar al juego que quieras, siempre y cuando no afecte tu autosuficiencia. Porque qué bonito ser Therian, pero entonces, ¿qué pasa con los papás que tienen que educar a un hijo perro y que no se quiere hacer responsable de su vida? Eso ya le quita los derechos a los papás de también vivir su vida, creo yo, ¿no? Claro, Perdóneme. No, y que no afecte a los demás. Porque Claro. si él sale como perro, como hay estos videos ya donde una persona sale disfrazada de perro, llega un perro y le destroza la ropa, pues
tu libertad termina cuando afectas mi libertad, ¿no? Entonces, tienes la libre determinación de decidir quién eres, pero mientras no afectes a los demás. Pero una cosa es una identidad. Imagínate qué peligroso sería si ya de por sí hoy en día es muy cuestionable, por ejemplo, las personas, las mujeres que tienen burka, porque están tan su derecho de vestirse como quieran, pero es mi derecho saber quién está al lado de mí. Exacto. ¿Ok? Déjanos ir a una pausa, porque hay No, cosas hombre. que me gustaría ahí Sí, poner sí, en la mesa. Que yo Yo me creo que- arranqué. Vamos a la pausa y regresamos y terminamos con este tema. Gracias por continuar con nosotros hablando de los Terians y la falta de amor. Emily Chávez, maestra en psicología, está con nosotros también Fabiola Guarneros, Carlos Martínez, periodista, especialista en derechos humanos. Se suma el gran Rodrigo Murray. ¿Cómo estás? Actor? Buena tarde, ¿Cómo te me va? da muchísimo gusto saludarlos. Es un honor y un placer estar aquí. ¿Qué cambiada estás, Fer? No, Sí. me da muchísimo gusto estar aquí y me da mucho gusto saludarte, querido Emilio. Bueno, al contrario, gracias por estar aquí con nosotros. Ahorita nos platicas de lo que estás haciendo. Sí. Ya nada más cerramos aquí con Emily que en esta idea del asunto de los Terians, de que si es o no es entonces una falta de amor. Pues mira, tenemos que tocar la parte parental sí o sí en todo este discurso. Y creo que es muy importante resaltar algo que está pasando como sociedad. Sí hay cursos obligatorios para las familias, ¿ok?, que adoptan animales, pero no hay un curso de capacitación parental. Bueno, sí hay porque lo hago yo, ¿verdad? Claro. Pero no hay un curso obligatorio por ley de capacitación parental. Entonces, aquí pareciera que hay una necesidad social, si lo vemos desde ese punto de vista nada más, en donde dicen los jóvenes y los niños y los humanos, dicen, oigan, a mí también me pueden llevar en carriola, a mí también me pueden poner moñitos y a mí también me pueden vestir de rosa o a mí me pueden poner toda la atención que está, a mí también me podrían dar pollito deshebrado, Sí, claro. ¿no? O sea, es verdaderamente importante hablar de la negligencia parental, porque sí se habla de la paternidad consciente, de la paternidad responsable, de la permisiva, pero poco se habla de la paternidad negligente. Y esa es la que más daño nos hace a toda la sociedad. Entonces, como responsables de la sociedad, como formadores porque formamos parte de esta sociedad, creo que tenemos que tomar la responsabilidad de, uno, aceptarnos como seres humanos. Ya somos al final animales, estamos vivos, y aceptarnos como seres humanos que somos, Homo sapiens, a pesar de que a veces podríamos aparentar ser alguien más y jugar el juego de la vida, porque tenemos que ser responsables unos con los otros para crear un mundo mejor, creo. Pues mira, la ventaja es que como el ser humano se va a extinguir ya en unos años, entonces mira, no va a haber problema.